Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Temas interesantes, hay muchos, interesantísimos para uno empezar a trascender. Y cuando trascendemos, pues definitivamente nos desconectamos de esos temas, pues de la era de la estupidez, que alguien la catalogó así. ¿Cuáles son los temas de la era de la estupidez? Es el materialismo en sí. Temas como voy a ver la novela, voy a ir al reality, está la moda, si no tengo la moda, ¿qué será de mí? Si no tengo un trabajo, ¿qué será de mí? Si no tengo acumulación financiera, ¿qué será de mí? Y temas así que tienen que ver con el caos, ¿no? Con la desgracia, pues con el materialismo salvaje, si pudiéramos decirlo así. O sea que el tema que voy a tratar, pues que tiene que ver con después de la muerte, de la llamada muerte, pues qué hay o cómo es eso. Pues es un tema que las personas que estamos indagando, las personas que estamos como inquietas en esa dimensión, en esa cuarta dimensión, y nos salimos de esta tercera, pues esos temas nos han ayudado mucho a entender esta existencia y a no estar como englobados, otros pueden decir embobados, como quieran no llamarlo. No estoy diciendo que es que ya seamos bobos, pero son unas etapas que si nos quedamos en ese embobadero, pues seremos esos estúpidos violentos que salen del proceso a la humanidad, o sea que no son humanos. Por eso es que yo digo que humanos no hay todavía. Estamos en el proceso de conocer la humanidad y la humanidad pues es algo tan trascendental que todavía no lo hemos logrado entender. Entonces, hablemos de eso, de cuando uno, o la vida después de la muerte, como queramos decir, o qué será cuando yo salgo de esto, ¿cierto? Vamos a identificar que esta mano, con todo lo que está al lado como sistema, es un cuerpo, es un cuerpo. Esto se mueve, y hay algo que lo mueve, que para muchos es espíritu, para muchos es alma. Entonces, en este momento no vamos a hacer diferenciación de eso, pero hay algo que lo mueve, hay algo que es una energía que permite que este cuerpo sea funcional en esta tercera dimensión. Y cuando no está, lo que hace funcional este cuerpo, pues es lo que llamamos muerte, ¿cierto? O sea, cuando no está el llamado espíritu o alma, sin importar sus conceptos. Y lo que mueve a esto también para muchos es la esencia, pero a veces la esencia la hemos alejado tanto que por eso nos creemos de esta realidad. Y muchos creen que cuando uno se separa del cuerpo, ya no hay nada más que hacer, ya dejé de existir. Entonces hay muchos existencialistas que dicen, yo para qué estudio, para qué investigo si me voy a morir, ¿cierto? Y ya dejo de ser y no hay nada más después de eso. Entonces, eh,
todo es frecuencia, todo es materia. Esto es materia, este cuadernillo, y está en una frecuencia inanimada. Pero lo que hace animar de pronto este cuadernillo es el contenido que hay adentro, los garabatos, los apuntes. O sea que este cuadernillo, sin el alma, que puede ser lo que me hace a mí leer mis apuntes, así sean garabatos, pues le da vida a este cuadernillo. Si está en blanco, si estuviese todo en blanco, pues estaría ya archivado, sin vida. Es como una forma de explicar lo que sucede en nuestro cuerpo. Y yo uso pues elementos cotidianos. Entonces todo está en una frecuencia, todo está pues en esa frecuencia con una vibración que lo permite, mejor dicho, que se exprese en la misma naturaleza. Entonces, el espíritu, si pudiéramos decir que es la esencia de este cuerpo, pues está en otra frecuencia energética del universo, diferente a esta frecuencia atómica temporal. Con esto estoy diciendo que el cuerpo, bueno, aquí, como estamos hablando ahorita, cuando yo estoy en la frecuencia física o atómico temporal, cuando yo creo en eso, cuando yo estoy conectado con esta dimensión y convencido, muy convencido, estaría yo confundiendo la frecuencia de la materia. O sea, mi espíritu se conectó tanto a la frecuencia de la materia que creo en las leyes de la materia y me alejé de las leyes del espíritu, donde el espíritu real, el que no está ciego, que no está sordo, el que no está mudo y el que está despierto, pues entiende que el espíritu está es en otra frecuencia energética y no es la frecuencia que el cuerpo me está transmitiendo que yo lo doy como una verdad. Entonces, tanto el espíritu, el que hace que esto se mueva, el que permite que, que este cuerpo no se deteriore, pues él es trascendental. Y el cuerpo, en últimas, es un estuche que rige unas leyes físicas. Entonces, y bueno, y este cuerpo está sujeto al tiempo y al espacio, el espíritu no. Dirán, pero ¿para qué nos dice eso todo eso? Pues para que entendamos cuando ya estemos allá y explicando, cuando si uno se separa, cómo sería eso. Entonces, el software y el hardware están en diferente frecuencia. Está tan cerca la tercera dimensión y la cuarta, o sea, cuerpo y espíritu, que de una u otra manera están todavía socializando. La cuarta dimensión, en otras palabras, está conectada con lo físico. Y si no estoy mal, cuando ascendamos a la quinta, ya perdemos toda la comunicación con la materia. Entonces, el espíritu no es atemporal y la materia es temporal. Es temporal. Y uno
cuando cree mucho en la materia, pues se deja atrapar tanto, que esto lo vamos a explicar después, se deja atrapar tanto que se queda en la frecuencia de la materia. Por eso es que hay espíritus que no pueden trascender a la cuarta dimensión. Bueno, el espíritu por lo general está en la cuarta dimensión, pero más bien no quiere trascender a la quinta porque se queda muy pegado a la cuarta y a la tercera. La cuarta todavía está conectada con la materia. Tan conectado que no ve unos caminos para seguir su camino, para seguir su rol, ¿cierto? Pues es que nosotros tenemos que empezar desde ya, antes de separarnos, empezar a subir la frecuencia para no quedar atrapados, ¿cierto? Y cuando uno sube frecuencia, de verdad, sube de dimensión. Si no lo logra, queda en esta tercera dimensión y cuarta. Entonces, todos los sentidos que nos han enseñado físicos, pues está de una, se lo percibe la energía atómica, es decir, la energía física, es decir, la tercera dimensión. La tercera dimensión es netamente física, porque está en esa frecuencia atómica. Y dentro de esa frecuencia atómica hay subfrecuencias o subdivisiones. La materia, que es el mundo físico subatómico, pues como que no percibe la frecuencia del espíritu. No la percibe. El mundo físico como tal, si nosotros sacáramos del cuerpo el alma, este es el cuerpo de cualquier persona, es un ejemplo, y le vamos a sacar el alma, que es la mina, se la sacamos. Este cuerpo no percibe que el espíritu salió, porque el espíritu pertenece a una dimensión superior a la tercera. No percibe. Y de ahí, como no percibe, pues el cuerpo se deteriora, porque la materia se deteriora. La materia se transforma, no se destruye. En este deterioro que llamamos del cuerpo físico, pues entraría a ser físico también, pero en otra frecuencia, con otra información, y muta el cuerpo. No hablo de reencarnación, no, este cuerpo sigue siendo físico, muta la forma por su información, ¿cierto? Este cuerpo no percibió ni sabía que había un espíritu, o sea, no tiene conciencia, ¿cierto? Y ahí es donde uno dice, pues esto sí está conectado con la muerte. Esto sí está, el cuerpo o lo físico sí está conectado con la muerte. No porque desaparezca, no porque desaparezca, sino porque este cuerpo nace y muere. En cambio, el espíritu ni nace ni muere, ¿cierto? Ellos están en otra frecuencia. El espíritu siempre va a estar en una frecuencia diferente a la frecuencia del cuerpo. Y nosotros creemos que el espíritu murió.
Uno dice, mi mamá se murió, mi papá se murió. Y todos creemos eso. Adjudicamos que el cuerpo es mi mamá. Cuando uno ya trasciende estas ideas, cuando uno empieza una comprensión diferente de la existencia, ya ve a su mamá o a su papá o a sus seres queridos, no como el cuerpo, sino como espíritu. Como espíritu. Y cuando uno está aquí con cuerpo, con este empaque, o sea, está aquí con cuerpo y todo, y tiene una vida útil y una vida que experimentará con ese cuerpo y está conectado. El espíritu sí tiene conciencia del cuerpo, pero el cuerpo no tiene conciencia del espíritu, porque esta frecuencia del espíritu es diferente, es superior. Y cuando uno tiene esa conciencia, ya el concepto de los muertos es diferente. Y puede, en algún momento, muchas personas, cuando desarrollan la biorritmia, pueden percibir los muertos, los que llamamos muertos, o sea, los espíritus, porque en realidad estamos entendiendo que lo que muere es la parte física, pero sigue siendo energía. O sea, recordemos esto, sigue siendo energía. Y cuando decimos muere, entonces lo que sí muere en el término de la muerte es la parte física, pero la parte física sigue siendo energía, o sea que se transformó. Y la parte del espíritu nunca muere. O sea que la mamá, si pudiéramos considerarlo desde el espíritu, sigue en vida, ¿no? El espíritu jamás muere y el espíritu jamás se puede considerar como un muerto. Cuando muchas personas desarrollan, si pudiéramos decir, esa biorritmia, pues que es vida, ¿no? Y es consciente de muchas cosas y tiene su espíritu, como tú y yo, ahorita que estamos acá. Si nosotros lográramos desarrollar esa biorritmia, hay gente que lo tiene, ¿no? Podríamos estar conversando con espíritus o conversando con fantasmas, como queramos llamarlos, o con almas en pena. Porque es que los que están por acá son almas que pueden estar atrapadas en esa vibración universal físico, atómico, y por eso no han trascendido. O quizá con otros seres que tienen la capacidad de comunicarse con nosotros sin estar apegados o sin estar anclados al mundo físico. Entonces, uno, ya veremos cómo se puede desarrollar o empezar uno a sintonizarse uno y empezar uno a conectarse con estos seres que están en cuarta dimensión y tienen una conexión con la materia, con el mundo físico, o están en dimensiones superiores que ya no tienen nada que ver con la materia, pero que nos están informando o nos están transmitiendo muchas formas para empezar a desconectarnos de la materia. Porque muchas almas, después de que cuando nosotros decimos se murió, entendiendo que el que se murió es mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi novia, mi esposa o mis hijos. Cuando nosotros entendemos eso de la muerte en el sentido equívoco,
y vemos a mi mamá fantasma. Entonces uno dice, pero entonces no murió, pero nunca aseveramos eso porque lo que nos enseñaron fue pues otro concepto. Ahí es donde uno dice, no murió. Y uno ve el cuerpo y dice, pero si el cuerpo no está y ella está ahí, fantasma, es espíritu, entonces, ¿quién murió? Pues el cuerpo, así de simple. El cuerpo es una vibración energética también del universo y lo que hizo fue transmutar, pero sigue siendo energía. El espíritu es energía, pero es una energía que siempre permanece y es una energía que posiblemente no nazca ni muera, porque ahí está. Lo que cambia es de pronto la percepción de la física, ¿cierto? Cambia la percepción del universo. ¿Por qué? Porque ya está libre de la influencia del cuerpo. Entonces hay personas que tienen la capacidad de hablar con los llamados muertos que no están muertos, que están muy vivos, que es con la parte esencia, la parte etérica, la parte que trasciende o la parte que es consciente. El cuerpo por lo general no tiene conciencia, ¿cierto? Estas personas desarrollan como una capacidad para estar en esta frecuencia, como estamos nosotros ahorita, y sintonizar otra frecuencia para poder ver a los fantasmas o a las almas o a otros espíritus. Pero en este momento un ejemplo que yo tuviese la capacidad de hablar con los fantasmas. Yo estaría hablando es no con cuerpos, estaría dialogando con espíritus o con partes que son etéricas. Y la parte que aquí está hablando en este momento y tiene conciencia es parte etérica. O sea, la parte etérica se conecta sí, se conecta y entra en la sincronización con la parte etérica. Se comunica la parte etérica con etérica. No estoy hablando yo como Juan Cuerpo. Es mi espíritu que está hablando con esas almas o con esos espíritus que están acá sentados. Porque estamos en esa frecuencia. Para muchos que están allá viendo, pueden estar diciendo que Juan, quien me identifican con este cuerpo, él es el que está hablando con el espíritu. No, el cuerpo no está hablando con el espíritu. Es mi espíritu que está hablando con otro espíritu o con otros, ¿cierto? Entonces uno dice, pero ¿cómo podríamos entrar a esa frecuencia? Pues hay que empezar a entrenar, hay que empezar a salir de esta dimensión, si pudiéramos decir, física. Y muchos con cuerpo lo han logrado y están ya en una cuarta dimensión teniendo cuerpo. Porque es que la cuarta dimensión todavía tiene conexión con lo físico. De quinta, no. O sea, sí vienen seres de quinta, sexta, séptima dimensión y se comunican con nosotros. Pero ellos ya se han desconectado totalmente de todo lo que tiene que ver con materia en cuanto a apegos, sufrimientos que ya no ven el mundo de la materia como, uy, lo novedoso, lo único, lo irrepetible, mujeres, dinero, tragos, no, totalmente desconectados de eso. Por eso es que muchos, cuando desencarnan, eh, están tan apegados a ese mundo material de sensaciones corporales que se pegan y creen que es la realidad y se quedan en este plano. Se quedan en este plano. Entonces, es interesante para los que quieren o los queremos trascender. Es interesante que sí debemos de estar escalando, mmm,
escalando desde las posibilidades que tenemos ahorita, escalando desde ya dimensionalmente, desde ya, porque es necesario. Aún la Tierra, que dicen que va a sufrir un cambio energético, pues ya está preparándose para entrar en una cuarta dimensión, que es una cuarta dimensión pues muy sutil, no es dura, materia, no es materia 100%, ¿cierto? Es algo muy sutil, es algo menos pesado, etcétera. Entonces, uno dice, pero ¿cómo entrar a esa frecuencia? Pues esto de la frecuencia es siempre el ejemplo que nos dan es lo del radio, ¿no? Tú entras a FM o a AM y sintonizas y en el momento en que escuchas bien la canción o las noticias o lo que sea, pues es porque entraste en esa frecuencia, te pudiste comunicar con esa frecuencia. Entonces ya hay personas que tienen la capacidad de entrar en esas frecuencias y ellos ya se dan cuenta que la muerte no existe como tal, ¿cierto? Sino más bien hay desencarne. O sea, hay un fallecimiento físico, físico, no más, pero no un fallecimiento espiritual. Ya, eh, mucha gente dice, pero yo no encuentro el primero que ha ido y ha vuelto, porque así es la arrogancia del materialista. Así hablen de Dios, así estén en iglesias y dicen que el espíritu y les dan la clase allá en la iglesia, en la misa, pero esas personas dicen, yo no creo en lo que tú me estás diciendo. Ningún muerto ha vuelto. Y sabiendo que hay fantasmas, sabiendo que hay almas por ahí dando vueltas, apegadas, y la gente no lo cree. Pero definitivamente lo que se muere es la materia. No como tal que dejó de existir, o sea, más bien mutó la materia y toma otra forma, ¿cierto? Pero la esencia, el espíritu, pues, si pudiéramos decir, al desencarnar, se va a encontrar en otra frecuencia dimensional. No sé si decir se va a encontrar en otro lugar, pero como allí no hay tiempo ni espacio, posiblemente no sea lugar, ¿cierto? Sino más bien una dimensión. Y una dimensión muy diferente a esta dimensión donde existe el dolor, donde existe el sufrimiento, la quejadera, aunque hay espíritus que no trascendieron toda esta quejadera de esta baja vibra de la tercera y se llenaron de sufrimientos y como nunca pensaron superar esos sufrimientos, entran a la cuarta dimensión y se llevan todos sus dolores, todos sus sufrimientos y creen que están en esta dimensión. Pero en la cuarta dimensión, por lo general, no hay dolor. O sea, la cuarta dimensión en esencia no tiene todo lo que la tercera carga, pero hay capacidad de almas que pueden llevarse su carga a la cuarta dimensión. Personas que han sufrido, personas que son celosas, personas que han sido ambiciosas, aún malas, aún románticos, y mucho apego a esto, de esa tercera dimensión, que se cargan eso y allá, en la cuarta dimensión, lo pueden proyectar. Lo pueden proyectar y pueden irse con sus sufrimientos, con sus melancolías, con sus tristezas. Y eso es más o menos como decir, estoy en la purga, en el purgatorio, seguí sufriendo y ellos ni se dan cuenta. Y van y se lo adjudican a un Dios, se lo adjudican a no sé qué, y no,
es uno mismo el que carga sus propias piedras, sus propios dolores. No han cambiado de frecuencia, están todavía muy conectados a la materia y todavía le adjudican a la materia como si fuese una verdad. Todo lo que se vivió en esta dimensión lo ven como si fuese una verdad. Y siguen captando, siguen sintiendo, sabiendo que estando en espíritu, yo ya no debería de, como no tengo cuerpo físico, no estaría yo ya sintiendo dolores. Entonces son espíritus que no se han separado de la frecuencia energética atómica, física. Todavía no han logrado desconectarse. O sea, están en una misión materialista energética, sabiendo que están allá. Yo digo allá como para entender, pero sabiendo que el espíritu ya no es materia. Y todavía ellos creen que son materia. Y no perciben la frecuencia universal superior, ¿cierto? Que no está apegada o no está conectada con la materia. Todavía están en un vacío temporal, si pudiéramos decir, o en una física atómica temporal. Entonces uno dice, pero ¿qué? ¿Ahí qué vamos a hacer entonces? Pues hay que empezar a sintonizarnos con otra frecuencia que es muy diferente a esta frecuencia. Cuando uno desencarna, muchos testimonios dicen, yo veía mi cuerpo ahí, pero no sabía que era yo. Y empiezan como a desubicarse. Y ven gente ahí llorando y a veces ni saben que son la familia. Y en otro momento dicen, y ese soy yo, o sea que estoy muerto. El concepto que nos enseñaron, estoy muerto. Y hay muchos que están tan apegados al cuerpo que vuelven y le dan vida o movimiento a ese cuerpo. Y allá pues dicen, no se murió, casi se nos muere. Hay otros que ven el cuerpo ahí, saben que son ellos, entienden el concepto de la llamada muerte y dicen, bueno, lo que murió fue el cuerpo, yo estoy aquí. Y soy consciente de todo lo que, lo que debemos de desapegarnos de esa existencia material. Y empiezan a ascender, porque están en otra frecuencia. Es una frecuencia que sí tiene que estar de una u otra manera conectada con esta tercera dimensión, pero el espíritu entiende y no se queda atrapado y puede seguir avanzando. Entonces, para uno empezar a sintonizarse con esa frecuencia donde viven los llamados muertos, entendiéndolo desde el concepto equívoco, y ya van a comunicarse con espíritus, se pueden conectar, pues hay que cambiar la frecuencia y hay que empezar a captarla. Si está, todavía encarnado. Si no está, si está desencarnado, pues automáticamente entra en esa frecuencia y empieza a ver espíritus. Pueden ser espíritus tristes, pueden ser espíritus burlones, pueden ser espíritus felices e infelices, pero también tiene que ver con mi sincronicidad y con mi frecuencia. Si yo, es posible, muero triste, muero apegado,
Muero en el sentido equívoco, ¿no? Más bien me separé, desencarné triste, desencarné desesperado, miedoso, pues posiblemente entre en una frecuencia de esa cuarta dimensión donde va a ver mucho espíritu de mi frecuencia, tristes, desgraciados, materialistas, y no encuentran ubicación, no captan cómo subir su vibración, no saben cómo salir de esa tristeza, no pueden ascender a otra dimensión diferente a la del hombre, a la del atómico, al cuerpo físico. Y ellos no saben en qué frecuencias se encuentran. Es muy desconocida. Y ellos siguen como si viviendo en la Tierra, pero ya en cuerpo etérico o fantasmagónico o inmaterial, sufriendo lo mismo de la tercera dimensión porque no lograron entenderlo. Y como somos como los radios donde uno está emitiendo señales, pues de acuerdo a esa emisión, pues así va a ser esa frecuencia cuarta dimensión para cada individuo. Por eso es que depende de nuestra sintonización hacia dónde nosotros vamos tan pronto desencarnemos. ¿Hacia dónde? ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Cómo son nuestros sentimientos? ¿Cómo son nuestras emociones antes, aún, en y después de nosotros desencarnar? Porque es que somos magnetos. Todo lo que tenemos, somos, atraemos otros iguales. Magnetos, como imanes. Entonces, ¿hacia qué frecuencia nosotros estamos o nosotros nos encontramos más bien ahorita? Nuestro espíritu, ¿en qué frecuencia se encuentra? ¿En qué sincronía? Entendiendo que lo que muere es el cuerpo. Cuando uno entiende eso, empieza a trascender y no va a fatalizar la muerte llamada equivocamente. Entonces, cuando uno le digan, uy, usted se murió, uno ya entiende qué es lo que muere. Y empieza uno a cambiar de frecuencia antes de que desencarne para lograr entender y para lograr seguir el camino. Mucha gente va en un paseo y un accidente. Y en cualquier momento así de sopetón, no se dan cuenta que ya desencarnaron y se encuentran en frecuencias bajas. Pues porque así estaban en el momento de separarse del cuerpo o de la llamada muerte equívoca. Estaban en baja frecuencia. Y tan pronto se desencarnaron, pues entraron en una frecuencia de baja, otros en una frecuencia intermedia, otras en una frecuencia alta. ¿De acuerdo a qué? A lo que eran, ¿no? O a lo que son en apariencia. O sea, se dejaron creer, se dejaron arrastrar de la tercera dimensión. Se dejaron llevar, se dejaron creer que el mundo material era la verdad. Y como uno al morir, uno está magnetizado y está uno conectado y aún sincronizado a la frecuencia suprema superior o a la que trasciende o a la suprema de baja o a la baja frecuencia que es inferior. Y si uno está magnetizado de acuerdo a eso, pues allá llega. Llega a la media, baja o alta.
Y esos son absorbidos así de una, como un agujero negro. O sea, tan pronto nos separamos del cuerpo, tan pronto nos separamos, como estamos en una frecuencia, es como una sonda, como lo que llaman el túnel, tan pronto desencarnamos, nos chupa, porque tenemos identidad con esa frecuencia. Estando en esa frecuencia, si es baja, en algún momento puede empezar a tener alta y cambia automáticamente también de frecuencia por conciencia y sale de donde se encuentra. Un ejemplo de esto es las frecuencias. Tú estás feliz ahorita, feliz, 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 y tú ves todo muy bonito. Y la gente que llega sonríe, estás en una frecuencia. Pero de repente tienes una noticia fea y ¡pum!, te bajas de frecuencia. Y automáticamente todo cambia, pero es así rapidísimo, donde llegó la tristeza, el caos. Y ni te diste cuenta en qué momento de feliz pasaste a triste. Pues así es allá también. Por eso es que dicen, como es allá, es aquí. Y uno, si está en alta frecuencia, pues nosotros tenemos la capacidad de mutar, de trascender, de aunar ese espíritu y como que ubicarlo en su esencia, que es como la frecuencia óptima, ¿no? O esencia o frecuencia, más bien, llega a una frecuencia entérica que es una frecuencia superior universal. Y cuando uno dice superior, es porque es más feliz. Cuando uno desarrolla una mentalidad superior, estando aquí en el ahora, y está en una frecuencia de pensamiento continuo, pero un pensamiento continuo que no lo hunde a uno, sino lo sube de vibración, que es alto, pues esa frecuencia te ayuda a ser libre. Es una frecuencia muy expandible, muy positiva, que está llena de contenido de sabiduría y de amor. Sabiduría y amor. Cuando uno muere físicamente, bueno, sí, físicamente, porque lo físico es lo que muere, y tú estás en una frecuencia superior, pues entonces saca conclusiones. ¿Cómo sería en ese desprendimiento tú, así despierto, con espíritu, a dónde irías? Absorbido así automáticamente, sabiendo que todavía no has roto de pronto esa ritmia atómica, material. Pero si tú logras entender, sin despreciar, el mundo físico atómico y ese mundo espiritual, pues trasciende fácilmente y muy sublime a esa frecuencia universal, a esa frecuencia universal. Entonces, pues definitivamente hay que pensar desde ya cómo es que nosotros vamos a empezar a subir de cuarta dimensión estando aquí con cuerpo, para irnos bien, ¿cierto? Para irnos muy bien. Entonces, para concluir este segmento de vida después de la muerte, la muerte no existe, por lo menos para el espíritu o para el que está hablando acá, ¿cierto? Para la materia se transmuta, es la que se deteriora. El espíritu simplemente sigue vivo,
sea en baja frecuencia o en alta, pero sigue vivo. Y el espíritu nos ayuda. Si no somos creyentes de la materia como gran verdad, nos ayuda a que no suframos. Él siempre, constantemente, la esencia más bien del espíritu, que es el amor y la sabiduría, siempre está transmitiendo: no te desvíes, no te desvíes, esto no es, estás equivocado, vas por buen camino. Hay que escuchar el espíritu. Un ejemplo, que el alma sea más, que sea más bien superior al espíritu. Escuchemos al alma, pero tengamos espíritu. Entonces, ¿qué hay más allá de la muerte? Lo que tú desees. Si tú deseas felicidad, llévate de ya la felicidad. Pero es una felicidad trascendental, todo es trascendental. Si no, pues tú ya sabes cómo será tu vida después de la muerte corporal o física. Desde ya, salvémonos, como dicen por ahí, de no ir a una baja vibración que es muy parecida a esta, llena de sufrimientos, dolores, quizás sin materia, pero sí como los fantasmas o las almas en pena o los espíritus llorones, porque todavía están conectadísimos con esta dimensión. Se despide Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Que estén muy bien, chao, muchas gracias, abrazos, adiós.